بعدها الحومه شوف. París amaneció sobresaltado. Apenas 5 días después de los atentados y gracias al GPS de un auto alquilado y abandonado, la policía llegó hasta un departamento en Saint-Denis, un barrio humilde en el norte de París. Saint-Denis es un municipio que está en las afueras de Francia. El equivalente en Buenos Aires sería algo así como San Isidro. Hoy amaneció tomado por la policía. ¿Por qué? A las 4:30 de la mañana detectaron que en un departamento estaban viviendo, no se sabe todavía la cifra exacta, si entre 4 y 5 fundamentalistas. La policía se acercó y cuando se acercaron, rodearon el lugar a las 4:30 de la mañana, se dan cuenta que los tipos iban a resistir y empiezan los tiroteos. A partir de ahí, la mañana se convirtió en una emergencia absoluta. Se le empezó a decir a la gente que no salieran y a las 7:30 de la mañana hubo un ataque de las fuerzas policiales. Un francotirador mata de un tiro a uno de los yihadistas y una mujer, gran sorpresa, la primera que aparece una mujer en Francia, se detonó y se suicidó. No se sabe todavía cuántos terroristas quedan dentro. Hoy, Saint-Denis, 8 horas después que comenzó el combate, es una ciudad con todo cerrado, con la gente en las calles que quiere averiguar. A 600 metros es donde todavía continúa esta toma, esta resistencia de los yihadistas en un edificio. ¿T'as écouté l'attaque? Oui, j'ai écouté. J'ai été réveillé par des explosions. Donc direct, j'ai pris mon téléphone et après j'ai pris des vidéos. ¿A quelle heure on t'a réveillé? À 4h25. Est-ce que tu connaissais le bâtiment? Oui, parce que mon petit frère il était à l'école là-bas. Donc c'était le bâtiment à côté, j'y passe souvent, oui. C'est juste en face d'une école? Oui, c'est à côté d'une école. C'est collé pratiquement à l'école. Et les gens qui vivaient, on a dit que la maison était squattée? Oui, oui. Vean ustedes la cantidad de ambulancias y de paramédicos y rescatistas que hay en el centro de salud municipal de aquí de Saint-Denis. Están todos esperando el desenlace del acorralamiento que lograron las fuerzas de la policía con los fundamentalistas. Son horas de mucha tensión, no nos permiten acercarnos mucho más cerca, pero se ve acá, en la cantidad de policías, de médicos que hay, se ve la tensión que hay en el ambiente. Este es el edificio del municipio de Saint-Denis. La gente empieza a congregarse, claro, ya son muchas horas del atrincheramiento de los yihadistas en el edificio. Pero también, para que ustedes tengan una idea de la repercusión mundial que tiene todo lo que está pasando en París, vean todo eso alrededor. La cantidad de periodistas de todos los países del mundo que hay aquí. Hacia allá se puede ver los móviles y yo les aseguro que hay canales de televisión de absolutamente todo el mundo. Todos estamos acá para la vigilia de lo que pase. ¿Por qué? Porque la expectativa está puesta en si efectivamente, atrincherado, está el líder de los comandos fundamentalistas que atacaron París el viernes pasado. La expectativa está puesta en si efectivamente, tal como está trascendiendo entre los fundamentalistas que están atrincherados aquí nomás, está Abdelhamid Abaoud. ¿Quién es?
Es un muchacho belga de 27 años apenas, pero que se convirtió en uno de los líderes más importantes del ejército islámico. En Bélgica es muy conocido porque se llevó a su hermano menor de 13 años a Siria y al poco tiempo este muchacho de solo 13 años apareció matando en un video, fusilando gente en un video. El escándalo en Bélgica fue tal que el propio padre de Abdelhamid Abaoud quiso ir a Siria a rescatar a su hijo y no pudo. Acaba de terminar la toma y la gente que estaba adentro de las casas sale y se juntan así para ver los videos que cada uno grabó de cómo fue el tiroteo con los fundamentalistas. Los ataques suicidas del viernes pasado comenzaron en el Stade Français, pero fracasaron. Los fundamentalistas querían entrar y matar gente bajo la mirada del presidente francés, François Hollande. Claro, cuando uno viene al Stade Français y ve cómo es el sistema de acceso, entiende por qué el primer yihadista que iba cargado con un cinturón de granadas y se detona porque no lo dejan pasar en el entretiempo, solamente provocó una muerte. Todavía no trascendió si esa otra víctima era un custodio común que estaba acá en la puerta del estadio o si era un policía. No se dio esa información todavía. Pero la reconstrucción que se logró es que quisieron entrar con el partido ya comenzado y no pudieron. Y el hombre se detona en una de estas puertas del estadio. Claro, está lejos de la gente. A partir de ahí se desencadena algo que todavía los investigadores no comprenden, porque los otros dos muchachos que estaban cargados de granadas, uno se va hasta otra de las puertas, intenta entrar también, no puede y se detona también. Y el tercero se va hasta un McDonald's aquí cerca, se esconde como esperando que venga la gente y tampoco se entiende por qué termina suicidándose. Lo notable es que estos otros dos que se suicidan no lastimaron a nadie, no provocaron daños. Por eso es que este que iba a ser el principal atentado del ejército islámico quedó siendo el menos efectivo, el que menos gente mató. El cartel dice que debido a los trágicos acontecimientos sucedidos el viernes por la noche en las cercanías del estadio, las visitas están suspendidas hasta el viernes 20 de noviembre. Este iba a ser el principal golpe que quería dar el ISIS, el ejército islámico. ¿Por qué? Porque en el partido entre Francia y Alemania estaba el propio presidente francés, François Hollande. Entonces, ellos querían acceder a las tribunas y detonarse ahí mismo entre la gente. No es que pensaran que podían matar al presidente, solamente querían provocar muerte delante de sus ojos. El restaurante que está enfrente justo de la puerta donde se detonó uno de los suicidas todavía muestra las marcas. Los cinturones bomba llevaban no solamente granadas, sino también tornillos y clavos para provocar daño alrededor.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Tercera Posición, el programa de Rolando Graña, que como todos ustedes saben, está en París en este momento cubriendo los acontecimientos de una nueva jornada trágica en la capital francesa. Lo tenemos ya mismo a Rolando del otro lado del océano para que nos cuente las últimas novedades. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Yo solo quisiera contarte o quisiera transmitirte la sensación así hollywoodense que tuvo hoy a la mañana, cuando a las 4:30 de la mañana cayeron todas las fuerzas policiales y federales a copar un distrito que sería, no sé, está a la distancia de San Isidro, pues un poco más pobre, no sé cómo decirte, un lugar como si dijéramos Lanús. Un lugar, un barrio de inmigrantes con algunas casas tomadas, y en ese lugar fue tomado por las fuerzas federales, que hicieron un perímetro de 600 metros a la redonda y cortaron la luz, y con helicópteros empezaron a sobrevolar un departamento, entraron a las patadas, tirando las puertas, dispararon 5.000 balas de ametralladora. 5.000 balas de ametralladora solamente de la parte de la policía. Imagínate lo que fue eso. Cuando intentan tirar la puerta del departamento donde estaban los yihadistas, los que estaban buscando, mientras otros se tiraban por la ventana desnudos, no pueden tirar esa puerta porque esa puerta la habían reforzado, la habían tapiado con algo. Le ponían explosivos, la puerta no caía, mientras tanto perforaban las puertas con tiros de ametralladora, hasta que en un momento dado logran entrar. Y había dos personas ahí, un hombre y una mujer. No se sabe quiénes son. Después vamos a hacer las especulaciones de quiénes pueden ser. Sí, esa es la gran pregunta de la noche, Al tipo, ¿no? lo matan de un tiro. Claro, al tipo lo matan de un tiro, y la mujer agarra una bomba de tal potencia que se detona ella misma, pero también hace caer el piso, o sea, perfora el piso hacia abajo, y fue tal la potencia que las ventanas saltaron de cuajo hacia afuera, y toda la casa, es una casa vieja de 3 pisos, que estaba, también después les voy a contar que era una casa tomada, y esa casa queda toda tambaleante, la tuvieron que ir a apuntalar los carpinteros para que los investigadores pudieran seguir trabajando ahí adentro. O sea, imagínate el nivel de locura que fue, en un lugar muy chiquitito. Y además esta es la otra cosa, las dimensiones aquí en París, comparado con las que son las dimensiones en Buenos Aires, en Latinoamérica, son todo mucho más chiquititos. Las calles son más angostas, las casas son más pequeñas, todo es más chiquitito. Entonces, en un ámbito donde todo es más chiquitito, todo es más impresionante. La cantidad de gente grabando videos, bueno, eso también lo van a ver después, pero esta fue la sensación que tuvimos hoy todos los que estábamos ahí, que en un lugar pequeño, apenas a 1 kilómetro del estadio de Saint-Denis, del Stade Francés, donde hubieron los primeros atentados, había un aguantadero de yihadistas. Las dos preguntas que surgen, Rolando, son: la primera, ¿está entre los muertos, los abatidos, los apresados, etcétera, el supuesto cabecilla de los atentados del viernes pasado, Abdelhamid Abaoud? Y la segunda pregunta: ¿todos los que integraban esta célula que hoy fue supuestamente desactivada en Saint-Denis son efectivamente todos, o hay otras células funcionando todavía en París? Bueno, el gran malo de los malos de esta película es este hombre de nombre impronunciable, Abdelhamid Abaoud. Es un joven belga de 27 años, que no es precisamente una almita de Dios. El hombre ya tenía una condena a 20 años en ausencia por terrorismo y por hacer odio religioso. Tenía asuntos penales pendientes, se había ido a entrenar a Siria. En las redes sociales era muy conocido porque era un gran reclutador, convocaba gente y la gente le creía porque era como una especie de antihéroe. Hay un video muy famoso de él, donde él dice: bueno, mis amigos suelen remolcar triciclos o motos o bicicletas, yo remolco traidores, y arranca la camioneta y se ve como el tipo lleva arrastrando 4 cadáveres. En Bélgica, este invierno, mejor dicho, el invierno francés, se hizo famoso porque él se había llevado al hermanito a Siria. La familia lo dejó ir al hermanito de 13 años diciendo: bueno, el hermano mayor lo lleva de paseo. ¿Más qué paseo? Lo había llevado a entrenar. A los 2 meses, el pibe de 13 años apareció en un video y se hizo célebre como un terrorista niño que fusilaba gente. O sea, este es Abdelhamid Abaoud. Este es el tipo que mandaba los comandos. Entonces, este es el que están buscando, y todavía no está terminada la posibilidad de que sea el que cayó abatido en el tiroteo. ¿Por qué? Fuentes de inteligencia francesas citadas por el Washington Post y por algunos medios franceses dicen que el que murió es Abdelhamid Abaoud, y que la mujer que muere es su prima, una mujer
mujer que, extrañamente, primero, no hay yihadistas mujeres en Europa. Hubo a lo largo de estos años unas 300 yihadistas mujeres, pero nunca hubo una en Europa. Esta mujer sería de nacionalidad francesa, hija de inmigrantes musulmanes, pero tenía un puesto de ejecutiva en una empresa multinacional. Esto todavía lo más extraño, si se confirma que es esta mujer. Pero bueno, lo cierto es que no se sabe si el malo de la película está realmente muerto. Respecto de si están desactivados o no los grupos fundamentalistas, bueno, a partir de un auto abandonado ayer, que es un Clio negro que dejó abandonado uno de los muchachos que parece que no se quiso detonar y se escapó, que se volvió para Bélgica, empezaron a ver que en el GPS de ese Clio había una dirección que no figuraba en el raíz de relaciones que ellos tenían de las células fundamentalistas. Y era esta casa en Saint-Denis. Cuando van ahí, consiguen una fuente que les dice que efectivamente había un grupo de fundamentalistas ahí. Por eso es que entran en esa casa apenas una noche después. Mientras tanto continuaron los allanamientos en toda Francia y se hicieron 400 allanamientos. En esos 400 allanamientos decomisaron 18 armas largas, 18 ametralladoras de guerra. Decomisaron 77 fusiles de asalto y decomisaron 37 pistolas, además de 21 cargamentos de droga, porque también, esto es lo que se empieza a ver ahora cada vez más, que la venta de hachís, sobre todo al menudeo en lugares de Europa, era lo que financiaba las células dormidas del ISIS aquí en Bélgica y en Francia. Uno de los suicidas, sin ir más lejos, terminó hace 2 meses con su propio bar cerrado porque ahí vendía hachís. Lo extraño es que no lo metieron preso y además no solo no lo metieron preso por eso, sino que tampoco lo había metido preso por incitar al odio racial o al odio religioso como hacen los fundamentalistas. Estaba libre y terminó convirtiéndose en un suicida aquí en París. En verdad los servicios de inteligencia creen que después del ataque a esta última célula, que dicho sea de paso, planeaba atacar el Quartier de la Défense, que es como el Wall Street, Street aquí en estado de Nueva York, que es el distrito financiero por excelencia. Es como si en otra época fue el World Trade Center, ¿no? Son edificios modernos donde están las principales empresas del mundo, las sucursales aquí en Francia. Bueno, ese era el lugar que querían atacar, esta patrulla perdida que quedaba de los comandos yihadistas. El gobierno cree que desmantelada esta última patrulla perdida y con estos allanamientos en los que decomisaron tal cantidad de armas, no quedaría a la vista ninguna otra célula peligrosa. Pero acá nadie puede apostar a que esto sea seguro. Rolando, nos esperás un minuto, voy a volver con vos enseguida, vamos a seguir conversando. Tenemos una serie de invitados en el piso que nos van a ayudar a pensar qué es lo que está pasando con el Estado Islámico en Europa y con los atentados y con lo que sigue después de los atentados en Francia. Pero también lo tenemos en la pantalla táctil a Andrés Ferraro, que nos va a mostrar un video de cómo se vivió desde adentro una parte de los atentados del viernes pasado. Aclaro que lo que van a ver puede herir su sensibilidad. Andrés. Así es, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, lo cierto es que los episodios que estamos contando ocurrieron el viernes. Hoy es miércoles, recién hoy se difunden estas imágenes. Miren, le ponemos play para encontrarnos con el horror, pero en primera persona. Vidrios que se rompen. ¿Por qué? Ahí había comenzado a disparar un hombre con un fusil de asalto, un fusil de combate, de guerra. Esto es uno de los bares en los cuales se produjo el ataque simultáneo, ¿no? Tal cual. Uno de los 3 bares, con ráfagas de ametralladora, gente en la vereda, temperatura agradable, mirá, todos corriendo, tirándose cuerpo a tierra, literalmente, y el horror. Así comenzó el horror, así comenzó el ataque. Minutos antes se había detonado algo en el estadio Saint-Denis, todo el mundo corría, la policía hacia un lado, se alejaba del centro de París, pero mirá esta imagen, en la parte de afuera, un hombre armado y ve a una mujer en el piso, a punto de rematarla, le apunta en la cabeza y luego levanta el fusil. Otra cámara, el mismo espacio, el dueño, la mujer que lo ayuda, mirá, todos cuerpo a tierra, vidrios que explotan y por supuesto tiros, disparos que pegan en cualquier lado. La gente que se desespera encuentran mirá esa mujer, parece un balazo, una herida en la espalda, cerca del cuello, bien arriba. Algo le pegó, la camarera la cubre, la tapa con sus brazos.
alguien más corre en la parte externa de este pequeño bar. Estas son las primeras imágenes del horror, porque así comenzó el ataque en París. Esto es lo que nos mostraba Andrés Ferraro de uno de los episodios que se vivieron el día viernes, desde adentro, desde una de las instalaciones que fueron atacadas simultáneamente con el estadio de Saint-Denis, donde efectivamente se jugaba un partido de fútbol entre Alemania y Francia. Rolando, vos contabas hoy que en el estadio, precisamente, se evitó la posibilidad de aquello que estaban buscando los yihadistas, que era detonarse dentro mismo del estadio, en las tribunas, y provocar muertes a la vista del presidente de Francia. Se nos cortó un instante el vínculo con Rolando Graña en Francia. Andrés, contame algo de qué es lo que está pasando hoy, efectivamente, en París en relación a los atentados. Bueno, puntualmente lo que ocurrió y lo que decía Rolando, cerca de las 4 a.m., 5.000 disparos, la policía desplegada en todo ese lugar. Y te voy a contar un dato más. Esto lo acerca la televisión de Rusia. Mirá lo que decía la mujer. Este es el lugar que estaba mostrando Rolando, ¿no? El lugar del acecho policial. Así quedó, un lugar quedó detonado. Literalmente, detonado. La mujer hizo explotar un cinturón con explosivos y gritaba esto: ayúdenme, pedí ayuda. ¿Para qué? Dicen los investigadores. Bueno, para que alguien se acerque, intenten asistirla y producir o provocar más muerte. Bueno, datos que van ocurriendo, que se van agregando con el correr de los minutos. Rolando, ¿estás de vuelta con nosotros? Sí, ya estoy. Bien, te preguntaba esta teoría que vos exponías antes respecto de que la pretensión de los yihadistas en el partido, durante el partido de Alemania y Francia del viernes pasado, era detonarse en las tribunas y provocar la muerte de espectadores frente a los ojos del presidente François Hollande. Claro, no es que ellos pensaban ir a matar al presidente, eso hubiera sido demasiado, no tienen tanta logística. Pero fíjate que en la relación costo-beneficio, ¿cuánto está gastando Francia por cada uno de los vuelos con sus superaviones y sus supermisiles para matar 19 miembros del ejército islámico, como lleva muertos hasta ahora? No sé, esta noche hubo otro bombardeo, todavía no se conoce el número de víctimas. Mientras que por otro lado, los yihadistas, con apenas unas ametralladoras, unos clavos y unas granadas viejas, lograron matar 120 personas y provocaron un caos como nunca se había visto en Francia. Lo que ellos querían hacer, si lograban ingresar al estadio, era meterse en las tribunas y ahí detonarse, matando a algún grado de personas, alguna cantidad de personas, pero sobre todo teniendo en cuenta que en ese mismo estadio estaba el presidente francés. Lo que pasa es que les salió mal porque intentaron ingresar en un momento en el cual ya no ingresaba gente, entonces ellos quedaron muy expuestos. A alguien le llamó la atención, algo salió mal y ahí empezaron, uno termina detonando sus granadas, mata a una persona, los otros dos no se sabe por qué se detonan sin lograr matar a nadie, pero al mismo tiempo, con diferencia de 10 minutos, mientras esto sucedía en el Estadio de France, en otra parte de la ciudad arrancaban los tiroteos que fueron los que mayor cantidad de muertes provocaron. Rolo, esperanos un poquito más. Vamos a hablar con los invitados que tenemos acá. Está Jorge Castro, que es analista internacional. Está Tamara Lali, que es periodista de origen sirio. Está el Sheikh Mohsen Ali, que es un estudioso del Corán. Y está el ex vicecanciller Roberto García Moritán. Pero antes, o para disparar precisamente el debate con ellos, les vamos a mostrar cómo funciona el ISIS. Каждым днем сильней воины Аллаха не познают страха, ведь единобожие выбрал им Аллах. La organización Estado Islámico, más conocida como ISIS, es un grupo terrorista de naturaleza fundamentalista, yihadista y wahabita. Está asentado en un amplio territorio de Irak y Siria. El Estado Islámico o Daesh, por sus siglas en árabe, es la organización terrorista que atrae a miles de voluntarios dispuestos a librar una guerra santa para combatir a Occidente y restaurar el califato a golpe de terror. Al amparo de la bandera negra y al grito de «El Estado Islámico permanecerá», la organización mantiene esta guerra de desgaste cuyo fin último es la consecución de un Estado de derecho divino creado para dominar el mundo.
Gracias a sus ingresos, es el grupo terrorista más rico de la historia. Tienen una economía muy dinámica, alimentada con petróleo, secuestros y hasta tráfico de órganos. El ISIS posee importantes recursos humanos, financieros y militares. Controla en la actualidad un territorio equivalente a la mitad de la superficie de Francia, situado entre Siria e Irak, en el que viven 10 millones de personas bajo la más estricta ley de la Sharia. El 82% de la financiación de esta organización procede de los recursos de los que dispone. Eso quiere decir que hemos cambiado completamente de modelo. Se trata de una organización con autonomía financiera. ISIS se proclama como la autoridad religiosa máxima del Islam, lo interpreta de manera fundamentalista y ejecuta sus objetivos con una violencia brutal. Había cada vez más ejecuciones y crucifixiones. Estábamos horrorizados. Imponían esos castigos para obligar a la población a respetar sus leyes. Las decapitaciones y ejecuciones masivas de opositores estaban destinadas a marcar psicológicamente a las poblaciones. تكون المعارك لأجل دمارك حسام الثرى قريبا قريبا ترون العجيبة ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا فبت قتالي لحلف الضلال فذوقوا وبالي بداء استراء طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى. El Estado Islámico está difundiendo cada vez más videos de ejecuciones de prisioneros con distintos métodos criminales. Sus demostraciones de violencia no tienen límites. Llegaron a asesinar a 200 niños por negarse a combatir para ISIS. Se financian con el secuestro de mujeres, las raptan, las violan y las venden. Aseguran que con cada abuso sexual, ellos se acercan más a Dios. Uno de los casos más resonantes fue el de Kayla Mueller. Fue secuestrada en el 2013 y falleció este año en medio de un bombardeo. Kayla, por 2 años, fue una esclava sexual de al-Baghdadi, uno de los líderes de ISIS. La rehén estadounidense que fue violada en repetidas ocasiones por Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grupo extremista Estado Islámico. La muerte de la trabajadora humanitaria de Prescott, Arizona, fue confirmada en febrero tras ser secuestrada en agosto del 2013 por el grupo extremista en Siria. Al-Baghdadi, máximo líder del grupo terrorista, tomó a Mueller como esposa, violándola cada vez que la visitaba. Ella se había convertido en su propiedad, de acuerdo al testimonio de una adolescente de 14 años que estaba cautiva junto a la estadounidense y logró escapar. La revelación del martirio que vivió Kayla se suma a los horrores cometidos por el Estado Islámico, conocido por decapitar, quemar y crucificar a hombres cautivos, además de usar a mujeres como esclavas sexuales. Sus videos de propaganda se destacan por su calidad cinematográfica. Así ISIS logra llegar a todo el mundo y difundir su objetivo de formar el gran Estado Islámico. حين التصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من Enseguida volvemos con Rolando Graña, que sigue acompañándonos desde París con esta cobertura. Le quiero preguntar a quienes me acompañan hoy 2 cosas. La primera, ¿cuánto tiene que ver esto honestamente con la religión? ¿Y cuánto tiene que ver con la locura? ¿Y qué posibilidades hay de que algo de todo esto tristemente pueda reproducirse en la Argentina? El que quiera. ¿Puedo empezar? Claro. Primero, la más enérgica condena nuestra. Yo hablo como ciudadana argentina, pero también como ciudadana siria.
de lo que ha pasado en París, pero también lo que pasó un día anterior en el Líbano y lo que viene pasando hace 5 años en Siria. Esto que ustedes están viendo pasa a diario y la población siria es víctima de todo esto. ¿Qué es lo que tiene que ver con la religión? Nada. ¿Qué es lo que tiene que ver con la locura? Todo. Lo que le faltó a este documental que mostraron es quién los crea, porque hay que ver de dónde sale. No sale de la nada ISIS en Siria. Aparece luego de la llamada revolución o primavera árabe y hay alguien que los ha creado. Hay un video que se ha difundido de una entrevista que ha dado Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de los Estados Unidos y posible futura presidenta de los Estados Unidos, donde ella misma declara que ellos han creado Al-Qaeda para combatir a lo que era la Unión Soviética. ISIS es una filial de Al-Qaeda. Entonces hay que ver, es un producto. ¿Quién lo creó y a quién beneficia? ¿Quién le compra ese petróleo? ¿Quién le compra el Captagón que ellos venden, esa droga de la muerte? Le quiero preguntar al Sheikh, ¿cuánto tiene que ver esto con la religión? Hoy Bernard-Henri Lévy decía directamente que estos son fascistas islamistas. Bernard Lévy es el creador de la primavera árabe, perdón. No solamente creador de la primavera. Yo quería empezar primero expresando mi saludo islámico, salam. Somos gente de paz y deseamos paz, salam aleikum, que la paz sea con todos ustedes. Y en nombre de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, expresar nuestro más firme, absoluto rechazo y condena al terrorismo. Y al terrorismo en cualquier forma que se exprese, ya sea el terrorismo de Estado contra la población civil, ya sea el terrorismo de estos energúmenos que para nosotros, y tenemos pruebas porque están los cables de Wikileaks, de Snowden, diciendo quiénes los han creado, el motivo por el cual fueron creados, a quiénes son funcionales, y de hecho ese señor, le digo a la gente que veían con túnica negra, que tomó por esposa a la señorita esta norteamericana y que la violaba, acto total y absolutamente condenable, es un ciudadano israelí llamado Elliot Simón. Están los cables de Wikileaks y está Snowden que lo denuncia. ISIS es un producto del imperio para justificar la invasión a países que tienen un mar de petróleo y están asentados sobre ellos. Reclamamos la condena no solamente nuestra como hombres de fe, el accionar contra los grupos terroristas, pero también reclamamos que se muestre a la ciudadanía quiénes son los que más están sufriendo este terrorismo. Son los musulmanes, discúlpeme, ya termino, soy breve con esto. Son los musulmanes. Un día anterior, el jueves, hubo un atentado en Beirut, 48 muertos, 203 heridos, y no nos enteramos. ¿Hay un doble rasero? ¿Es lo mismo un muerto de Francia que un muerto árabe? Ya seguimos con Rolando. Jorge, ¿cómo se explica esta decisión del ISIS de participar directamente en territorio ajeno cuando hasta ahora parecía que simplemente se mantenía dentro de su ámbito? Hablo de lo que ocurrió en Francia, hablo de el atentado en el Líbano y del avión ruso. Francia es el país más vulnerable a esta ofensiva terrorista de la Organización del Islamismo Revolucionario Estado Islámico, por el hecho de disponer de una población de raíz árabe islámica de más de 6 millones de personas. Un porcentaje significativo de esta población, aproximadamente el 30% del total, se encuentra completamente alienada de la sociedad francesa y dentro de este 30%, el porcentaje mayoritario corresponde a la juventud de origen islámico, árabe, que vive sobre todo en los grandes suburbios de las ciudades francesas y que tiene una posición de desconexión completa con la sociedad civil y con los valores franceses. Permítame agregar algo. Los 5 muertos identificados del comando terrorista que actuó en París el viernes 13, los 5 son ciudadanos franceses. Rolando, ¿cómo escuchás lo que está diciendo Jorge Castro en relación a cómo viven los musulmanes en París y cómo lo viste vos en estos días? Sí, yo te diría que no solo son ciudadanos franceses, sino que son ciudadanos franceses de padres inmigrantes, o sea, son muchachos. Los padres vinieron a Francia a laburar. Los hijos son franceses, pero se sienten discriminados respecto de otros franceses. Esto ya se vio hace 10 años, cuando estallaron los suburbios en París por la falta de oportunidad y la falta de integración para los jóvenes inmigrantes, tanto africanos como de origen musulmán.
Entonces, efectivamente, hay un motivo, pero también hay que decir que hay cantidad de mezquitas financiadas por dinero de países árabes, ¿sí?, que en nombre de la religión terminan dando esta interpretación radical del Corán, el wahabismo, que se convierte en la primera puerta de seducción para muchachos con problemas. Muchos de ellos tienen prontuario, tienen problemas de delito, problemas de droga, de robo de autos, y son pibes, ¿cómo decirlo?, lo que nosotros llamamos pibes chorros, ¿no? Entonces, en algún momento los logran captar vía la religión, los detectan débiles o los convierten a la religión, los hacen severos practicantes, y de ahí se los llevan a entrenar a campos de entrenamiento en Siria o en Yemen y vuelven convertidos en terroristas suicidas. Roberto García Moritán, ¿qué hay en la Argentina de esto? ¿O qué puede haber en la Argentina de esto? Qué difícil saberlo, porque estamos ante un fenómeno con un alcance global. Las primeras características del drama lo hemos visto en París el otro día, pero en el día de hoy, en la tarde de hoy, había una alerta en Suecia y hay manifestaciones de atención en varias ciudades del mundo, Esto inclusive significa, Washington. y le pregunto a todos, porque todos vivimos en la Argentina tiene que estar alerta a esta situación. ¿La Argentina es posiblemente un lugar del teatro de operaciones eventual del ISIS? Yo creo que todos los países tienen que estar de alerta, y una de las noticias del día es que 5 personas con pasaporte griego llegaron a Ezeiza y pasaron vía Argentina quizás a Honduras. Esto pone en manifiesto que sí, tenemos un problema, y si bien la prensa argentina no lo ha reflejado, hay distintas fuentes de la prensa internacional que ponen en evidencia la presencia de argentinos en ISIS. ¿Vos lo vivís de la misma manera desde allá, Rolando? Sergio. Sí. No, yo te agregaría, mirando a la Argentina desde acá de Francia y viendo cómo se desarrolló la constitución de las células fundamentalistas y yihadistas, yo agregaría un par de preocupaciones respecto de la Argentina. La primera, del mismo modo que nosotros vivimos preocupados y denunciando la permeabilidad que hay hacia los narcotraficantes colombianos y a los narcotraficantes mexicanos simplemente porque vienen con un poco de dinero en la Argentina, también hay que decir que a mí me empieza a preocupar la permeabilidad que hay hacia los inmigrantes africanos que vienen de países musulmanes del África sahariana. Hace poco hubo una alarma de supuesto atentado en shoppings en Buenos Aires, yo no sé cuánto tuvo de verdad o no, eso tal vez nunca lo sabremos, que venía de la República de Mali, pero yo digo, y sin que esto suene, por favor, con el menor atismo de racismo ni de pensamiento políticamente no correcto, pero hay que ver quiénes son los que vienen desde el África sahariana, que es un lugar que está siendo hackeada por movimientos fundamentalistas. Digo, ISIS no solamente está teniendo influencia en Siria, tiene una influencia muy fuerte en Libia y tiene una influencia muy fuerte en países saharianos, donde ahí tenía influencia Al-Qaeda y ahora se están pasando al bando de ISIS. Entonces, yo no sé hasta qué punto no hay que ponerle un ojo a la inmigración que viene del Sahara y a las mezquitas que se abran y que empiecen a predicar esta interpretación fundamentalista, digamos, porque recordemos que Buenos Aires es un país donde hay cantidad de gente que profesa la religión judía, y esto lo convierte en un blanco interesante, como ya sabemos tristemente nosotros que hubo 2 atentados. Efectivamente, que dicho sea de paso, nunca fueron esclarecidos. Esperanos, Rolando. Decime, Andrés. Acerca de lo que contaban, 5 detenidos con pasaportes griegos falsos o robados hicieron esta ruta, escuchen bien: Siria, Turquía, Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras. Y la idea de ellos era entrar por tierra a territorio de Estados Unidos. ¿Pasaron por la Argentina? Las agencias internacionales dicen que sí. Siria, Turquía, Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras, para ingresar por tierra a Estados Unidos. Sí, Rolando. Sí, para ingresar por tierra a Estados Unidos ya sabemos que pueden hacer el camino de la droga, ¿no? Que es el mismo que el camino de la droga es el que hacen los polleros. Así que ahí ya la tenían sencilla, estaban a punto de entrar a Estados Unidos, muchachos. Así es. Esperá que voy un minuto con los invitados. Acá todos levantan la mano, sí. El hecho que Honduras haya sido destino de esta gente, de acuerdo a la información que hemos conocido esta tarde, no es por casualidad.
De los 5 países latinoamericanos que se viene señalando recurrentemente que podrían estar participando y teniendo miembros combatientes en ISIS, está México, Honduras, Trinidad y Tobago, Brasil y Argentina. Así que Honduras no es una casualidad. ¿Ustedes creen que la Argentina puede ser un blanco? Nosotros creemos que hay que combatir el terrorismo y el más grande de los terrorismos. Aquel que invade países, que mata, que tiene doble rasero, que tiene muertos de primera y muertos de segunda. Y nos llama la atención el siguiente razonamiento. Son MacGyver estos terroristas. Usted viaja por avión, Moritán viajó por avión. ¿Cuánto demora en los controles? Estos tipos pasan los controles, arman bombas con gaseosas. Pueden explotarse donde ellos quieran. Eso sí, siempre llevan el pasaporte para ser identificados o un Corán que dejan en el estacionamiento. Nosotros vemos que también hay cosas armadas para desprestigiar el Islam. El ISIS es un grupo terrorista condenable desde la fe, está en la antípoda de la religión, es el verdugo de Siria y está, según nuestro pensamiento, financiado por las monarquías corruptas del Oriente Medio, entrenado y pertrechado por Estados Unidos, Israel y algunas potencias colonialistas de la Unión Europea, ¿sí? Y trabajan en conjunto, en común, porque son los que van a justificar la posterior invasión a Siria, la fragmentación de Siria. Una pregunta, ¿usted puede ir a Carrefour a comprar un misil de los que tiene el ISIS? ¿Un helicóptero Apache acompañando la caravana del ISIS? ¿Quién les vende el armamento? Y en todo caso, ¿con qué lo pagan? Con esto termino. Con la tecnología que hay hoy, lo vende un satélite, usted hace un asado en su casa y dice, mira qué bien, puso 5 chorizos de más por si viene alguien. Y en el mar más vigilado de la Tierra, donde pasa el petróleo con superpetroleros de 500, 600 metros de eslora, ¿no saben cuál es el petróleo robado en Libia, en Siria y que está yendo para Europa? A Europa le conviene esto, está comprando el petróleo a precio vil y encima lo está pagando con armamentos. No solamente, por eso no mismo, solamente petróleo sí. está comprando, han destruido 2 países que son cuna de la civilización, Irak y Siria. Así es. Están robando los restos históricos y arqueológicos y vendiéndolos a los europeos, que no se hagan los distraídos los europeos. Ahora seguimos con Rolando Graña desde Francia, pero estamos hablando todos de la tecnología para, por ejemplo, hacer esconder o desaparecer o hacer aparecer una persona. El terrorista más buscado de Europa hoy se llama Abdelhamid Abaoud y nadie sabe si está vivo o está muerto. Hoy hubo un operativo policial en Francia con el objetivo de capturar al presunto autor intelectual de los atentados en París, Abdelhamid Abaoud. Es un belga de origen marroquí, 28 años, involucrado en varios ataques terroristas, muchos de ellos frustrados a lo largo de este año, acusado de actos terroristas en Bruselas en 2010, 2013 y en enero de 2015. El pasado mes de julio fue condenado en ausencia a 20 años de prisión. Abdelhamid Abaoud había sido reclutado por el Estado Islámico en Bélgica para unirse a sus filas en Siria. 110 policías de élite lanzaron el asalto de madrugada en pleno centro de Saint-Denis, al norte de París. La vie de ma mère, c'est les terroristes, ils ont confirmé sur télé. Wallah, faites attention à vous. Una joven yihadista se suicidó haciendo estallar su cinturón con explosivos. La policía detuvo a 8 personas, entre las que no estaría Abdelhamid Abaoud. C'est pas les gros là. Abdelhamid Abaoud es un yihadista belga de 28 años. Es un hombre de nacionalidad belga, también formado en ese barrio Molenbeek, del cual todo el mundo habla, a las afueras de Bruselas, que se había ido a entrenar a Siria, que es famoso por un video muy sanguinario, que en Bélgica fue muy famoso porque se llevó al hermano de 13 años a Siria y el hermanito a los 2 meses apareció en un video fusilando gente. Abaoud se jacta de ser implacable y explícitamente sanguinario. No solo era un tipo que se jactaba por lo sanguinario, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ya el video que circula de él, donde se lo ve en Siria, en una 4x4 arrastrando cadáveres, diciendo, bueno, hay otros que arrastran bicicletas y cuatriciclos, yo arrastro cadáveres. Derrière sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués dans de violents combats. Ils vont être conduits jusqu'à une fosse commune dans ce champ.
El 15 de enero, unos días después de los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo, la policía desmanteló una red de terroristas en la ciudad belga de Verviers que preparaba ataques contra comisarías. Abaoud ese día no estaba en la zona, pero es considerado el cerebro de esos ataques. Se cree que también estuvo detrás de otros ataques en Europa y particularmente en Francia. Hijo de una familia acomodada, su padre asegura que ha tenido una infancia normal hasta que se fue a Siria y no se explican por qué se ha radicalizado. Se cree también que ha podido estar detrás de otros ataques en Europa y particularmente en Francia, como el del tren Thalys Ámsterdam-París en agosto, donde varios pasajeros consiguieron neutralizar al agresor. Rolando, ¿estás ahí todavía? Sí, señor. Antes de despedirte, pregunta, ¿qué es lo que se imagina que puede ocurrir a partir de ahora y cuáles son las amenazas que aparecen de parte del Estado Islámico, no solamente en Francia, sino en otros lugares del mundo? Se habla incluso de Times Square. Bueno, esto es una cuenta sencilla. En la medida que sigan bombardeando Siria, como ha decidido bombardear Francia, que ahora ha mandado un portaaviones para triplicar la cantidad de bombardeos, el ejército islámico, que hasta ahora ha sido bastante verídico en sus comunicados, cuando dicen vamos a atacar tal o cual lugar, por lo menos lo intentan, digamos, ¿no? Le han puesto una bomba que mató 230 rusos, ya se cargaron 129 franceses, o sea que las amenazas hay que tomárselas en serio. Lo que se espera es que algún tipo de réplica vayan a intentar. De la parte francesa, ellos se sienten seguros con haber encontrado este aguantadero de yihadistas en el barrio Saint-Denis y todos los allanamientos que hicieron preventivos, que de legalidad, tienen una legalidad bastante dudosa, porque fueron hechos en el marco del estado de sitio, de apuro y sin causa judicial, en los que encontraron toda esta cantidad de armas que yo te conté antes, y donde metieron presos como a 300 personas. Por lo menos esto es lo que le da una cierta tranquilidad momentánea al gobierno francés de que tienen la situación controlada, que es difícil que puedan entrar ahora fundamentalistas que no conozcan bien el terreno, porque esto también hay que decirlo, para poder atentar en Francia tienen que conocer muy bien el terreno. París es una ciudad que si no la conoces bien, no puedes escapar ni a la esquina porque te perdés. Esperanos un segundo, Rolando, antes de irte. Contame, Andrés, ¿qué es esto de la amenaza en Times Square de parte del ISIS? Bueno, forma parte de la amenaza de ISIS a través de redes sociales con un video, pero esta vez no es contra Washington, es contra Nueva York. Y puntualmente hay un detalle con un video que ellos muestran la zona de Times Square, el lugar más emblemático de la Gran Manzana, donde se festeja el Año Nuevo, por ejemplo. Bueno, lo que acaba de decir la autoridad de la policía de Nueva York, estamos leyendo el Washington Post, mira, en tiempo real, dice que por el momento ellos no detectan ningún tipo de amenaza específica. Un dato más, porque está vinculado a esto. El Vaticano, lo contábamos ayer, ahora después Washington y también Nueva York. Mira, las autoridades dicen que se ha reforzado la seguridad justamente con cantidad de, por acá lo tenía, acá está, 500 efectivos adicionales para resguardar la tranquilidad y la seguridad en ese lugar emblemático de la Gran Manzana. Hablamos de Times Square. Como ves, la amenaza va rápido, pero rápidamente también han tomado cartas en el asunto allí en Nueva York. ¿Cómo creen ustedes que sigue la historia? Mire, permítame hacer un punto. Sí. Los atentados terroristas sufridos en Francia el viernes pasado ya han provocado enormes consecuencias políticas. Ha surgido un nuevo consenso internacional que identifica exclusivamente a ISIS o Estado Islámico como el único enemigo de la comunidad internacional. Esto se manifiesta en el hecho de que la conferencia de 17 países reunidas en Viena, que tienen todos intereses y están involucrados en la crisis siria, han establecido, convocados por Estados Unidos y Rusia, han establecido un plan para hacer cesar los combates en la guerra civil siria, de ejecución inmediata, con cese el fuego a partir del 1 de enero, convocatoria a un gobierno de unidad nacional en 6 meses, convocatoria a elecciones para elegir un nuevo presidente en 18 meses. ¿Tamara?
Sí, acá para terminar con ISIS, la única forma no solamente de dejar de bombardear a los civiles, sino terminar de financiarlos en Siria para que no tengan más financiamiento ni en Siria ni en Irak, y buscar de dónde es el origen, buscar quién más los está financiando. Hay que buscar en Arabia Saudita, en Qatar, que son los verdaderos financistas de estos grupos, los creadores del wahabismo. Roberto. Jorge Castro tiene razón. Hace pocas semanas en Viena hubo un intento de reanudar el proceso diplomático para poner fin a la guerra civil. Básicamente un arreglo de transición para la salida del presidente al-Assad y que asuma un gobierno que por lo menos la dimensión interna que afecta a Siria como consecuencia de la primavera árabe puede tener principio de solución. Y ayer hemos visto otra cuestión importante, que es la Unión Europea. Francia invocó la cláusula de asistencia mutua, que es asistencia colectiva, un pacto de apoyo militar de la Unión Europea, y los 28 miembros han decidido estar detrás de Francia. Sí. La gente puede estar tranquila. El Islam no es enemigo de la humanidad, el Islam es benefactor de la humanidad. Hay miopía en Occidente, tanto Moritán como Castro mencionaron los terribles sucesos de Francia, no dicen nada de Beirut, no puede haber doble rasero con los muertos, no hay terrorismo islámico, son términos antagónicos entre sí, como no se puede hablar de terrorismo cristiano. Exacto. Y una última reflexión. Sí. Palestina hace 67 años que está luchando por ser reconocida. El ISIS hace 3 años no existía y hoy está reconocido como Estado Islámico. Nos tiene que mover a la reflexión. Señoras y señores, pueblo argentino, humanidad, esto se trata de gas, de petróleo y de dominación. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado. Rolando, tu cierre. Bueno, nosotros vamos a intentar mañana ir a Bélgica. En Bélgica hay un barrio, mejor dicho, llamado Molenbeek, que es el lugar de donde pasaron o tuvieron conexiones buena parte de los atentados fundamentalistas de los últimos 10 años aquí en Europa. ¿Qué es lo que hay en Molenbeek? Bueno, es una radiografía del lugar de captación de estos jóvenes europeos que se convierten en terroristas suicidas. Pibes de segunda generación que son perfectamente bilingües, que no tienen futuro en sus países porque sufren la discriminación por ser descendientes de árabes y que no tienen igualdad de oportunidades, la mayoría de ellos, y que ahí los terminan captando y los terminan convenciendo de esta versión radicalizada del Islam que después los lleva a matar gente. Si Dios quiere, mañana estaremos ahí, se los vamos a mostrar. Gracias, Rolo. Buenas noches, que descanses y mañana nos estamos viendo a ver cómo sigue esta historia de los atentados del ISIS en Europa. Gracias por acompañarnos, Rolo, de allá. Chao. Andrés, gracias por habernos acompañado hasta acá. Gracias a los invitados nuevamente. Y lo único que me queda por decirles es que mañana los vamos a seguir acompañando y que a mí por lo menos me quedan 2 conclusiones. La primera es que no hay muertos de primera y de segunda y que muchas veces la desesperanza es la que lleva a hacer muchas, pero muchas locuras tan tremendas como las que se están produciendo en estos días en Europa. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Tercera Posición, el programa